primer lugar, agradecer al comité organizador que haya contado con nosotros para poder dar esta charla. Y quiero dar pues una serie de pautas, una serie de planteamientos para que tengamos claro dónde estamos, qué es lo que nos pasa y qué es lo que necesitamos para mejorar este mercado de materias primas y recuperar un nivel de precios más aceptable. Como bien ha dicho, ASFACIL, la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León, hay 51 asociados. De estos 51 asociados hay empresas pequeñas, empresas grandes, hay multinacionales, hay cooperativas. Como veis, pues es un sector que está compuesto por especialistas en la fabricación de piensos. Representamos más del 90% de la producción de piensos de Castilla y León, y Castilla y León es el tercer productor nacional. Una vez dicho esto, fabricación de piensos, vamos a empezar, y estamos integrados en CESFA, que es la Confederación Española de Fabricantes de Piensos, y FEFAC, que es la Federación Europea. ¿Cómo estamos en producción de piensos? Ahí vemos que España está en el 6º lugar en producción mundial de fabricación de piensos. Somos un actor muy importante en lo que es la fabricación de piensos. Y esta fabricación la tenemos repartida en varias comunidades autónomas. Las tres principales: Cataluña, Aragón y tercera Castilla y León. Y luego ya, pues Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha. En total hacemos 36 millones de toneladas de pienso, más o menos, dependiendo del año, puede haber ciertas variaciones. ¿Y cómo está distribuida esa fabricación? Pues como veis, casi la mitad del pienso la hacen las del sector porcino, el 21% la hace el bovino, el 18% la avicultura y el 6% el sector ovino. ¿Y qué materias primas tenemos para poder hacer ese pienso? Pues como veis, esa es una diapositiva de cooperativas agroalimentarias, que viene el resumen de lo que es la producción de cereales de los últimos 20 años, y como veis, la media de esa producción de estos años son 18 millones de toneladas. Y hemos dicho que hacemos 36 millones de toneladas de fabricación de pienso. Esto quiere decir que, como veis, en función del año en el que nos encontremos, pues siempre tenemos que importar. Podemos tener que importar 10, tenemos que importar 15, depende del año, pero somos un país que depende de nuestras fronteras. Tenemos que ir a buscar materia prima, cereales, al exterior, y eso nos condiciona. ¿Cómo nos condiciona? Pues somos un país muy dependiente de mercados exteriores, y esto nos hace pues, que las coyunturas nos afecten más. Importamos materia prima no para producción local, no para autoabastecernos, sino somos unos grandes exportadores en varias especies. Somos muy buenos produciendo carne, somos vulnerables en la provisión de materias primas y tenemos que tener claro que el precio de las materias primas que hay en España siempre lo pone el puerto. Independientemente de la cosecha que haya en España, el precio siempre nos lo va a poner el puerto, el mercado mundial. Siempre, siempre. Ya ha habido años, si recordáis, ya estamos en el 2000, ya hace 2007, 2008, que coincidió con una gran cosecha en España, que se vendió muy cara, y sin embargo, al año siguiente hubo una cosecha muy mala en España y se vendió muy barata. Eso quiere decir que dependemos completamente de los puertos. ¿Y cómo estamos a nivel mundial? Esas son las gráficas de producción de cereales a nivel mundial y el nivel de existencias. Como veis, la barra negra es la producción total de cereales mundial y la barra roja es el consumo. Como veis, ¿qué ha pasado en los últimos 4 o 5 años? Pues que la barra de consumo está por encima de la producción. Las existencias, como veis, van disminuyendo. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Estas existencias no están disponibles para todo el mundo por 2 cuestiones fundamentales, y más para la Unión Europea. Una, porque gran parte de esas existencias las tiene China. China guarda cereal
para un consumo entre 6 y 9 meses. Y luego la otra cuestión, que no tenemos disponibilidad para ir a por esas materias primas, son los temas de seguridad alimentaria. Sabéis que en la Unión Europea tenemos unos niveles de seguridad alimentaria muy elevados que nos hace que no tenemos accesibilidad a ciertos mercados, ya sea por tema de OGMs o ya sea porque los niveles de pesticidas que puede haber en esas materias primas no están autorizados en la Unión Europea. Y entonces nos hace que de esa disponibilidad que puede haber de materias primas, pues que no tengamos. ¿Cómo se forma el precio de las materias primas a nivel mundial? Pues se forma en base a un mercado de futuros. Ese mercado de futuros, sabemos, está en Chicago y tiene en base 4 cuestiones. Los fundamentales. Los fundamentales son los que estamos oyendo en cosecha, clima, producción, consumo. Y estas son las cuestiones principales. Siempre está en la semana, los informes, que si llueve, que si no llueve, que se quede una gota de más, de menos. Y eso lo que hace, pues, condicionar. Fondos especuladores. Fondos que no tienen nada que ver, fondos que buscan un rédito económico y que se meten, salen y hacen que esas materias primas se coste decisiones políticas. La decisión de poder sacar materias primas de ciertos países. Estamos viendo con esta situación pues que ha habido 2 países que han interrumpido las exportaciones, luego las han vuelto a permitir, pero esto repercute. Y luego mercados de otras materias primas como la energía. Siempre en las gráficas, cuando suben nuestros cereales, normalmente la energía del petróleo sube también para arriba. Luego los fletes son el coste del transporte por barco, las exigencias del país de origen, como hemos dicho, Europa tiene unos niveles que no acepta todas las materias primas, y luego, pues el dólar, en función de cómo sea el valor del dólar, pues puedes comprar mejor o peor. Y ya para agravar un poco más la situación, pues la desgraciada invasión de Rusia a uno de los principales proveedores de materias primas del mundo. ¿Y esto dónde nos ha llevado? Pues que en 2 años han duplicado las materias primas principales que se usan en la fabricación de piensos, se han duplicado. Ahí vemos el trigo, como desde julio de 2020, ahora estamos en 405, maíz, y como veis, se han duplicado. Se han duplicado. ¿En qué situación estamos? ¿Qué es lo que necesitamos para poder que esos niveles que hay ahora de precios bajen y sean algo más accesibles para las ganaderías? Lo que necesitamos son cosechas. Necesitamos que haya muchas cosechas en el mundo, que no haya problemas de sequía, que haya muchas cosechas. Necesitamos materias primas para que la gráfica esa que hemos visto de producción-consumo mundial, la producción se sitúe por encima del consumo, aumente las existencias y que vengan muchos barcos. Somos un país importador, necesitamos materias primas. Entonces, aparte de que haya una buena producción en España, que haya también muchos barcos que nos ayuden a tener disponibilidad de materias primas. Con el fin que este señor que ahora es muy grande y se está forrando a costa de estas situaciones, hay mucha gente que está ganando dinero, muchos productores estáis perdiendo, pero muchos también están ganando mucho dinero con esta situación. ¿Qué necesitamos? Con esas cosechas, con esas nuevas cosechas que va a haber en todo el mundo ahora, pues que este señor baje su nivel de importancia. Necesitamos que baje su nivel de importancia. ¿Siempre habrá especulación? Siempre, pero no es lo mismo que el nivel de especulación esté aquí que esté más abajo. Necesitamos siempre que esté más abajo para poder afrontar estos costes. ¿Qué necesitamos? Que no haya limitaciones al comercio mundial. Como comentaba antes, India, por problemas de sequía en su país, ha limitado las exportaciones. Es verdad que a las 2 o 3 semanas las ha vuelto a aprobar. Indonesia también con el aceite de palma. Necesitamos que esto haya fluidez de mercado. Somos un país dependiente de materias primas, entonces necesitamos que haya la suficiente materia prima para producir el pienso que necesitamos. Necesitamos que la Unión Europea también haga una reflexión de lo que está pasando.
yo creo que las prioridades que hace un año no pueden ser las mismas que hay ahora. Creo que Europa, si hace un año se planteaba que tenemos que cambiar, que tenemos que hablar por la sostenibilidad, si estamos de acuerdo, pero a lo mejor ahora tenemos que cambiar y que no nos pase con el tema energético, que no ha habido transición y nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. En Piensos, el Ministerio nos obligó a presentarle una hoja de ruta que se lo exigían en Europa, por el cual el sector de fabricación de piensos se comprometía a tener un planteamiento del 2030 que toda la provisión de soja que tuviéramos fuera de bajo riesgo de deforestación, que llaman ellos. Todo lo que viene de Estados Unidos es considerado de bajo riesgo y lo que viene de Brasil y lo que viene de Argentina está cuestionado. Ahí veis que el 90% está considerado de bajo riesgo en Argentina y el 71% de Brasil. Y hay un compromiso del sector en el que tenemos que proveernos de este tipo de materias primas. ¿Qué esto qué va a hacer? Nos va a hacer subir los costes. Si le vamos a pedir un certificado al que le compramos la soja, va a decir, sí, sí, en vez de 4, pues son 4,5. ¿Qué está haciendo Europa en esta situación? No está tomando unas directrices claras, como la Unión Europea. Está permitiendo a los países miembros que tomen ciertas decisiones y flexibilicen ciertos aspectos. España ha sido uno de los países que ha flexibilizado todo el tema de los niveles de pesticidas. Ha aumentado medio punto, un punto para que podamos abastecernos de ciertos países, como son Brasil y Argentina, para poder traer una materia prima que la traíamos de Ucrania y ahora no la podemos traer. Entonces ha sido el propio país, el propio España, el que ha tenido que dar ese paso. La Europea no la tomó como norma general. ¿Qué ha pasado también? Permite que los barbechos se puedan sembrar. O sea, zonas improductivas vamos a permitir que se siembren para poder tener materias primas. En la época en que se ha hecho esta situación, pues la única opción era la siembra de girasol, pero solo en Castilla y León son 60.000 hectáreas más que tenemos de girasol. Están hablando de que lo quieren para el próximo año permitir desde el mes de septiembre. Eso hará que parcelas que estaban inutilizadas pues se puedan utilizar y se puedan sembrar cereales, porque ahora la situación mundial es lo que nos está pidiendo. Disponibilidad de materias primas. Todos estáis leyendo las noticias de que hay posibilidad de que puedan salir 20 millones de toneladas que hay en Ucrania, y la situación ahora, como veis, pues no hay esa realidad. Están mirando, están estudiando, va gente de Renfe a mirar allí porque hay que sacarlo por tren, no lo pueden sacar por barco, dicen que por barco. Necesitamos realidades, y las realidades son estas. Necesitamos realidades. Necesitamos que esto pare un poco. La inflación, todos sabemos que está desbocada, y esto nos castiga a las producciones ganaderas, a nuestro producto de venta, a la disponibilidad de dinero de nuestro consumidor. Necesitamos que esto afloje. Pero siempre que llueve escampa. Y tenemos que ser positivos, tenemos que pensar que esto va a revertir, que esto va a haber buenas cosechas, que la guerra en Ucrania, esto se acabará, que tenemos que reconducir esta situación. Pero mientras yo creo que nos tenemos que hacer unas revisiones en nuestras propias granjas. Yo creo que es momento de reflexionar de cuáles son nuestros costes, nuestros índices de conversión, de cuáles son nuestros inputs, qué es caro o barato. ¿Un pienso por ser más barato es mejor que un pienso caro? ¿Lo hemos probado? ¿Sabemos cuál es el índice de conversión de cada pienso? Pues son momentos, porque estas son las cosas que nos van a hacer mejorar. Las materias primas, el precio, ¿qué va a pasar pasado mañana? Nadie lo sabe. Y yo no os lo voy a decir, porque tampoco lo sé. No lo sabe nadie qué va a pasar, ni mañana, ni dentro de un mes. No sé si va a bajar, si va a subir. Lo que sí tengo claro es que si yo mejoro mis índices, probablemente esté mejorando respecto a mi competencia. Y yo creo que es el camino. Y otro camino que soy consciente que no lleva el mismo camino el asunto de costes con el asunto
de repercutirlos. Pero, como sectores, tenemos que intentar repercutir los costes que tenemos. Es inviable que una granja, me da igual la especie, pueda soportar estos niveles de costes si no repercute en la venta de sus productos. Y esto es algo que tenéis que tener muy claro, muy claro. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya aclarado un poquito. Gracias.